Muy buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Ibáñez Urá y el de mi compañero John Ríos Mena. Juntos les vamos a presentar nuestra entrega para el taller número 3 sobre el compostaje. Este trabajo hace parte de la asignatura de Fundamentación Ambiental del programa de desarrollo en soluciones de software. ¿Cierto? Bueno, a lo largo de la presentación les mostraremos cómo aplicamos los conceptos aprendidos durante las clases para implementar el compostador casero. Los resultados obtenidos y beneficios ambientales y sociales que nos generó este proceso a nosotros como tanto a nuestros familiares y alrededor. El compañero John Fay continuará. Comencemos explicando brevemente qué es compostaje. Vamos a explicar la introducción. El compostaje es un proceso biológico, natural y aeróbico, lo que significa que necesita oxígeno para realizarse correctamente. En este proceso intervienen microorganismos como bacterias, hongos, rombices, que se, que se encarga de descomponer los residuos orgánicos, por ejemplo, restos de frutas, verduras y hojas, y convertirlo en compost, un abono natural muy rico y nutriente. El compost contiene principalmente tres elementos esenciales para la planta: nitrógeno, fósforo y potasio. El objetivo general en este proyecto fue reducir los residuos orgánicos generados en mi hogar y transformarlos en abono natural mediante compostaje. Como objetivo específico, buscamos aplicar los conocimientos vistos en clases sobre residuos sólidos y degradación orgánica, implementar un compostador de bajo un costo utilizando materiales reciclados, evaluar los cambios de material durante el proceso y finalmente generar beneficios tanto ambientales como educativos dentro de mi hogar. Bueno, vamos a explicar la siguiente página, que es contexto del proyecto. El compostador fue instalado en mi casa, en una zona que cuenta con sombra y buena ventilación. Es un espacio pequeño, pero suficiente para demostrar que no se necesita un gran terreno para comenzar a compostar. Cualquier persona puede hacerlo, incluso en un apartamento o en un balcón. La intención principal, la intención principal era llevar la teoría a la práctica. Muchas veces aprendemos sobre gestión de residuos o sostenibilidad en clase, pero no lo aplicamos en casa. En ese proyecto me permitió vivir el proceso de transformación de los residuos y reflexionar sobre cómo mis hábitos de consumo impactan el medio ambiente. Bueno, vamos a aplicar la siguiente página, que, que si va y que no va. Uno de los pasos más importantes al iniciar es saber qué materiales podemos compostar, en cuáles no. En el compostador sí se deben incluir los residuos vegetales como cáscara de plátano, papa o zanahoria. El resto de fruta, verduras y semillas. Cualquier residuo vegetal que no contenga grasa ni esté cocido, ni esté, pues, digamos, cocido. Por lo tanto, no se debe incluir carne, hueso, lácteos, aceite ni materiales inorgánicos como plástico o metales. En ese producto generan malos olores, atraen insectos y puede alterar el equilibrio biológico del compostador. Vamos a aplicar la, la siguiente página, que es sensibilización y organización previa. Antes de iniciar, fue fundamental involucrar a mi familia en el proceso. Le expliqué qué era el compostaje, qué material íbamos a usar y cómo debíamos separar los residuos de la cocina. Durante la primera semana fue necesario crear conciencia sobre el impacto que tiene nuestra basura diaria. Con el tiempo, todos notamos un residuo visible en la cantidad de residuos que salían de la casa. Eso generó motivación y un cambio real de comportamiento. Pasamos de simplemente desechar a clasificar y aprovechar. En este paso fue clave porque demuestra que el compostaje no solo es un proceso técnico, sino también una actividad educativa y familiar. Vamos a aplicar a la siguiente página, que es materia verde y residuos orgánicos. El primer tipo de material que utilizamos fue materia verde, es decir, aquellos residuos húmedos ricos en nitrógeno. Entre ellos está la cáscara de fruta,
de papa, de zanahoria y resto de alimentos vegetales crudos. Estos materiales alimentan a las bacterias y hongos, acelerando el proceso de descomposición y aportando humedad al compostador. El nitrógeno es esencial para el metabolismo de los microorganismos. En Colombia se calcula que cerca del 50% de la basura doméstica es orgánica y puede ser aprovechada por medio de compostaje. Esto significa que si más de hogares aplicarán este método, podríamos reducir significativamente la cantidad de residuos que llega a los rellenos sanitarios. Vamos a aplicar a la siguiente página, que es material café complemento. El segundo tipo de material que usamos es el material café, que se compone en hojas secas, ramas pequeñas, tierra de jardín o resto de poda. Este material aporta carbono, otro elemento indispensable para el equilibrio químico del compost. Los materiales de café ayudan a controlar los olores, absorben la humedad y mantener la aislación del compostador. Además, evita que el material se compacte o se pudra. En mi caso, agregué hoja seca, tierra de jardín, ramas trituradas. Esta mezcla balanceada entre material verde y café asegura una buena relación de carbono, nitrógeno, lo que permite que el proceso sea más eficiente. Ya mi compañero va a seguir explicando las siguientes páginas y muchas gracias. Ok, bueno, continuando con la explicación del parcial número 3, tenemos lo que es la descripción técnica del compostador. Bueno, el compostador que elaboramos junto a mi compañero fue hecho en un contenedor plástico reutilizado, al que se le realizaron perforaciones laterales con un taladro para permitir la entrada de aire, ya que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el compostaje es un proceso aeróbico y sin oxígeno, lo que permitirá en un futuro que el material se pudra o se descomponga. Bueno, la tapa del recipiente que utilizamos para mantener la humedad constante y pues evitar la entrada de insectos fue un trapo. Esto es un trapo normal. El plástico es resistente, lo que protege el contenido de la lluvia o el sol. Además que se pone en un lugar con buena sombra donde no le peguen estos factores externos. Continuando el proceso de armado y el paso a paso que junto a mis compañeros realizamos, pues primeramente se realizó, se colocó el recipiente vacío y se incluyeron el material orgánico y junto al material café, o sea, la tierra junto a árboles podridos. Después revolvimos, lo cubrimos ambos con tierra, hojas de cada y restamos un poquito de agua. El paso 3 fue mezclar una o dos veces por semana y registrar el monitoreo de los olores, cómo estaba progresando la descomposición del material orgánico, etcétera. Y finalmente realizábamos ya pues durante las primeras semanas, observamos que el material estaba más compacto y oscuro y hay una disminución clara del tamaño de los residuos orgánicos. El olor comenzó a cambiar un poco. Antes era un olor más fuerte y pues parecía bastante irresistible. Ahora, a unas 2 y media semanas después, comenzó a tener un olor más parecido a la tierra del bosque. ¿Cierto? Entonces, continuando, con los conocimientos teóricos que aplicamos durante este proceso de realización del compostaje, entonces, como primero tenemos el manejo integral de residuos sólidos orgánicos, también propiedades físico-químicas del compostaje como la relación carbono-nitrógeno, la prevención de riesgos sanitarios, evitando malos olores o proliferación de plagas, separación en la fuente, que es la base para un manejo adecuado de los residuos. Y por último, tuvimos un enfoque de la agronomía circular que busca cerrar el ciclo de los materiales
y darles un nuevo uso. Registro del proceso. Bueno, eh, llevamos un registro sistemático de compostaje a través de fotografías semanales, un control de la humedad y observación de la temperatura del compostador. Notamos que al mezclar el material, el centro de compostador se sentía ligeramente más tibio, un poco más tibio, lo que indicaba la actividad como microbiana de los microbios. Como comenté anteriormente, el material cambió progresivamente. Al principio era un poco más fuerte, luego se volvió un olor como a tierra húmeda de bosque, lo que representaba como la señal de que el material se estaba descomponiendo. En cuanto a la textura, pasó de trozos visibles a, yo lo recibo en una masa más oscura y homogénea. Bueno, en cuanto a la comunidad familiar, durante la realización de este compostador, pues se notó, como lo mencionaba mi compañero también, hubo una sensibilización antes para comentar a la familia cómo el proceso, qué beneficios traía. Aunque al inicio pues, se sentía como los malos olores, se sentía temor de que pudiera pasar con él, aunque trajera insectos, bacterias o cualquier cosa, pero también como que después de las charlas, de comentarles cómo era, y después de ver los resultados del compostador, todos comenzaron a interesarse más en el proceso. Empezaron a preguntar, a separar los residuos y a participar más activamente del proceso del compostador. Pues, ¿qué demuestra eso? Que pues, la educación ambiental comienza desde la casa y uno con pequeñas acciones puede generar grandes cambios de actitud hacia la actividad del ambiente. Esto me impacta sobre uno también puede impactar sobre los demás. Los beneficios obtenidos de este proceso encontramos en los principales. La reducción notable del volumen de residuos generados en el hogar, la educación ambiental práctica que se dio en casa, eso es uno de los beneficios más grandes, ya que incluimos en el proceso de nuestra familia, una mayor conciencia sobre el ciclo de los alimentos, desde su consumo hasta su integración a la tierra. Y la obtención de abono natural gratuito para implementar puesta en marcha de cultivos, huertas en el hogar, le gusta conservar plantas, entonces ahí tenemos un abono natural. Todo esto contribuye a un beneficio ecológico directo, ya que menos residuos terminan contaminando el suelo y el agua. Entonces, de la proyección comunitaria, este proyecto no es solo útil para nosotros y para nuestras familias, sino que también puede tener un impacto comunitario. El compostaje casero se puede aplicar fácilmente en cualquier hogar, porque tiene un costo casi nulo, no gasta nada, y requiere conocimientos técnicos, no requiere conocimientos técnicos muy avanzados y genera beneficios inmediatos. Pues a futuro, junto con mi compañero, deseamos como compartir esta experiencia con nuestros vecinos y amigos y crear como una pequeña guía de cómo motivar más a las personas a separar sus residuos desde el hogar. Conclusiones finales del proceso. Bueno, en conclusión, este proceso fue bastante útil para nuestro desarrollo personal y pues nuestro aprendizaje, ya que nos permitió aplicar los conocimientos vistos durante la asignatura y mejorar nuestros hábitos ambientales, que es de suma importancia en estos tiempos en los que estamos, donde cada día se menciona más lo del cambio climático, el impacto que tiene el ser humano sobre la naturaleza y los efectos a largo plazo que eso pueden tener para nuestro desarrollo también, porque todo esto impacta directamente sobre nosotros. Pues también además comprobamos que el compostaje es una práctica totalmente viable, económica y beneficiosa. Pues estamos continuando con el proceso para obtener el compost final, ya finalizado, a ver cómo nos va, y repetir el ciclo, cerrando así el proceso natural del aprovechamiento de los residuos, y de esta manera pues seguimos transformando los residuos de nuestra casa. Eso sería todo. Muchas gracias. Pues aquí ya tenemos nuestros materiales que son los, digamos, residuos orgánicos.
Entonces aquí tenemos ya el abono, entonces lo vamos a mezclar. Y como vemos, hicimos los huecos. Una vez bien revuelto lo que es el material orgánico con la tierra con hojarasca, le procedemos a taparlo para guardarlo en el lugar.